En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¡Ay! ¿Qué decir lo que era? Es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es, que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Hola, buenas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo por lo menos lo estoy bastante feliz en estos días. Me tomé un descansito de unos días, así que continuemos con nuestra lista de videos. Y en esta ocasión tenemos que hablar de la quinta parte de esta saga del infierno como tal para los villanos de Disney. Y en esta ocasión tenemos que hablar de la era del resurgimiento. Ojo, no es lo mismo que la era del renacimiento, son dos cosas distintas. La era del resurgimiento se entiende como una segunda edad dorada en ese aspecto, o mejor dicho, una tercera edad dorada, donde hay mayor estabilidad económica por parte de Disney y por ende hay una mayor calidad a la hora de hacer trabajos. Ok. En esta era en particular, tanto como, bueno, de hecho desde la era del Renacimiento que veo como diferencias y discrepancias a la hora de definir qué películas terminan por lo general las edades de Disney. Me topé con la imagen que están viendo actualmente, que es que termina de esta era del resurgimiento de Disney, o por lo menos la primera era del resurgimiento, con Moana 1. Así que en esta parte en particular vamos a quedar hasta Moana 1. Ya la segunda parte de este video tendrá que tener desde Ralph Wi-Fi o Wi-Fi Ralph, no me acuerdo cómo se escribe ahora. Así que eso, mismas reglas de siempre con respecto a los villanos y nada más que agregar. Iniciemos. Y por ende partimos con la película que separó a los fans de princesas Disney por un tema racial. Y me refiero a La princesa y el sapo, de la cual hay varios criminales. Y digo varios porque ustedes ya saben más o menos el tipo de discusión que tengo a la hora de definir los números. Pero en fin. Iniciamos con los caimanes, cuyos crímenes son violencia, intento de asesinato y gula. Al igual que otros animales, para estos... y cuando digo para solo los animales me refiero a los animales que aparecen en la película en cuestión, ok. Para estos, si un animal habla significa que es un animal, valga la redundancia. Es un igual a ellos en ese aspecto. Por ende no hay nada de malo en si se lo comen. Claro, nosotros sabemos que el príncipe Na'vi y Tiana son humanos, pero los caimanes no lo saben. Y por ende, esa es una muy buena razón para no ponerlos en la violencia por ejemplo, en el Flegetonte, o mejor dicho, en el desierto ardiente. No. El comportamiento de estos caimanes es más de gula. Ellos son glotones, porque obviamente quieren comer. Y si aparecen estos sapos en cuestión, lo correcto es comérselos. Así que, como son animales que solamente están respondiendo a su instinto, tienen que ser el castigo de alguien más en la gula. ¿Ok? Luego tenemos a Reggie, Darnell y Dos Dedos, cuyos crímenes son violencia, el intento de asesinato y la gula. A ver, es difícil pensar en el crimen que hicieron estos tres tontos en cuestión, pero bajo las palabras de ellos mismos, que dicen textualmente que lo único que quieren es comerle estos sapos porque tienen sus ancas gruesas en ese aspecto. Lo correcto sería decir que ellos no matan ranas o no están capturando ranas por lo general como por una pasión, un fetiche de querer matarlas, ¿no? Es estrictamente la necesidad de comer. Y si ya hemos hablado que por necesidad hay que comer, o existe ese antojo por ranas o sapos en este aspecto, entonces a la gula tienen que ir castigados y listo. Luego tenemos a los hermanos Fenner, cuyos crímenes son avaricia, el racismo y rompieron un trato. A ver, como tal los hermanos Fenner son bastardos. Literal, Tiana tenía la plata para comprar el viejo almacén que le ofrecieron estos imbéciles. Y un día porque sí, dijeron, no te lo vamos a vender. Porque apareció un loco con más plata. Además nosotros sabemos que gente como tú no les va a resultar el restaurante. Y eso fue feo, sobre todo sabiendo que Tiana les paga prácticamente. Así que lo correcto sería pensar en mandarlos a la avaricia o dejarlos en el fraude. Mandarlos a la avaricia porque estrictamente ellos
se deciden ir por un gran postor con respecto a la venta del local, o enviarlos al fraude al momento al ser unos malos compradores y prácticamente mentirle en la cara a Tiana y falsificar esta compra. Un poquito de eso, un poquito de aquello, pero para criterio mío los terminé mandando a Avaricia, pues al final de la película terminan aceptando igual el dinero de Tiana, así que les da igual que el dinero venga de quien venga si es plata la que va a entrar, aun si viene por parte de una amenaza. Así que Avaricia. Luego tenemos a Lawrence, cuyos crímenes son la venganza, la violencia, el engaño, la avaricia y es un sembrador del caos, digámoslo así. A ver, me salió un grito. Lawrence en sí es un tonto, pero muy malo. Y aunque él hará todo lo que él puede para ser malvado en sí, no es un gran villano. Pero bueno, nosotros aquí venimos a juzgar. Y por ende, la pregunta quedaría en dónde enviarlo. Considero que por el tipo de delitos que comete Lawrence, enviarlo a la avaricia es prácticamente un regalo para él. Hay que pensar muy bien dónde enviarlo lejos de avaricia. Al ser cegado por las palabras del Dr. Facilier en ese aspecto, habría que enviarlo a un lugar mucho más profundo que la violencia a su vez, pues está directamente aceptando las palabras de un brujo y por la forma en la que engaña a Charlotte, eso ya es fraude directamente. Así que la Volgia 10 podría ser una buena opción para los falsificadores. Pero al traicionar a quien en teoría es tu responsabilidad por parte de la familia real, porque por algo te pusieron a cargo de él, lo correcto sería llevarlo a Ptolomea por parte de la traición. Al fin y al cabo, estás traicionando a alguien que si bien él no te abrió las puertas para que tú llegaras hacia él, fueron los papás de él quien te abrieron las puertas para que lo cuidaras. Y si tú lo estás vendiendo por un par de monedas en ese aspecto, o mejor dicho, por el buen cuero que tenga Charlotte, dicho malamente, eso ya se ve muy malo, bastante malo. Así que a Ptolomea los pasajes con Lawrence. Luego tenemos a los seres del más allá, cuyos crímenes son la violencia y un hambre insaciable de almas. En sí es difícil plantearse estos seres son dioses dentro del universo de la princesa y el sapo, son demonios o son espectros. Para efectos prácticos yo voy a decir que estos son dioses malvados. Y lo digo únicamente porque me recuerda un poco al panteón de dioses de Marvel, pero eso ya es un tema aparte. Así que para ponerlo en perspectiva son dioses malvados. Así que al limbo los pasajes. Pero en el caso de que no fueran dioses, considerando como la gran cultura que existe dentro del budismo, o sea, de las prácticas del vudú, ahí sí, no del budismo, suena mal eso. Podrían haber sido demonios y probablemente los habría enviado a Judeca, pero los considero dioses malvados, así que en limbo los pasajes. Y por último, tenemos al Dr. Facilier, el hombre sombra, cuyos crímenes es violento, tiene el intento de asesinato animal, intento de asesinato de seres humanos, la avaricia, la brujería, la herejía y tiene un historial de falsificaciones. Para muchos este es el último gran villano de toda la historia de Disney. Y yo estoy parcialmente de acuerdo, es el mejor villano masculino, es el último gran villano masculino dentro de todo Disney. Porque para mí la última gran villana que se presentó fue Gothel, pero eso es tema aparte. Los crímenes de Facilier en sí son más condenables abajo de la avaricia, e inclusive mucho más abajo que la violencia misma. Es entre el fraude y la traición. Ahora, ¿en qué Volgias o zonas de la traición hay que enviarlo? Es la pregunta. ¿Podría ir en Ptolomea? Podría ir en Judeca por su tipo de conexión con estos dioses malvados, podría ir. Pero consideré que este gran Dr. Facilier, por sus prácticas vudú en ese aspecto principalmente, tendría más sentido que fuera a la Volgia de los hechiceros, dándole, aunque suena tonto decirlo, darle un poquito más de libertad a este viejo brujo, a que sufra por ejemplo los problemas donde los falsificadores.
Que podría ser una posibilidad, evidentemente. Pero yo encuentro que calza mucho más dentro de la logia de los hechiceros que antes de los falsificadores. O en la misma traición. Pero eso puede ser totalmente debatible. Ahora, la última película Disney en presentar a una princesa con sus clásicos clichés de princesas. Además de ser la película ideal para mujeres con problemas con sus mamás. O mommy issues, como se dice actualmente. Y esta es Enredados, con 2 villanos. Aunque tengo que aclarar, sí, que en un principio iba a colocar a Maximus y al capitán de la Guardia Real, por la forma bastante violenta que suelen ser con nuestros protagonistas. Pero ellos en sí no son malos, ya que literalmente su misión es capturar a Flynn, así que no hay por qué juzgarlos por ello. Y lo mismo pensé con Flynn. Iba a juzgarlo estrictamente como un ladrón, pero si lo hacía de esa manera, sería como el equivalente de juzgar a Aladdin, que técnicamente es lo mismo que Flynn, que es un ladrón cualquiera. Pero como se redimieron de muy buena manera, y sobre todo por amor, entonces decidí disminuir de estos personajes y quedarme con solo 2 villanos. Y digo 2 villanos porque hay un par de hermanos, que son justamente los que van a abrir. Los hermanos Stavington, cuyos crímenes son ladrones, son violentos, tienen un intento de asesinato, le sirven al engaño. A ver, estos personajes yo pensé que tendrían mucha participación como ladrones en sí, pero la realidad es que no. Así que, si bien los podríamos enviar al círculo de la violencia, yo siento que lo correcto es enviarlos junto con los ladrones, que es lo que ya sabemos que mejor saben hacer estos personajes. Así que a la séptima Volgia a sufrir. Y luego tenemos a Madre Gothel, cuyos crímenes son: es una ladrona, es una violenta, tiene el historial de intento de asesinato, participa en el engaño, es una mentirosa, practica brujería. Como dije anteriormente, para mí esta es la última gran villana con respecto a lo que es la maldad en sí que presenta Disney. Y así que ahora que hay que ver dónde la jugamos, pues es una villana de tomo y lomo. La violencia en sí que practica este personaje no es nada. No es una gran cualidad para juzgarla. A pesar de que se roba a Rapunzel y la mantuvo prisionera, no es tan violenta. De hecho tiende a ser más iracunda con Rapunzel en ese aspecto. Pero bueno. ¿Podría ser el fraude o la traición? Sí, es una gran posibilidad. Pero yo me quedaría más en el fraude antes que la traición, pues ella en sí no traiciona, a la única que traiciona de hecho es a Rapunzel. Y aunque eso podría considerarse como una opción válida para que vaya a Kaina, no es tan así, pues al fin y al cabo Gothel no es su verdadera madre. De hecho los padres de Rapunzel han hecho lo posible, o supongo que hasta lo posible, para buscarla y jamás la encontraron. Así que en el fraude tendría que ir Gothel, y en cuál de todas sus Volgias, yo me quedé con la de los falsificadores. Al fin y al cabo, ella le ha mentido a Rapunzel toda la vida, le hizo creer que Rapunzel era importante para ella cuando la realidad es que no, lo importante para ella era el pelo de Rapunzel. Le hizo creer que Flynn era una mala persona y no, Flynn no era una mala persona en ese aspecto. Así que bueno, Gothel a la Volgia de los falsificadores y ya. Luego sigue la película de Winnie the Pooh, pero como esta no tiene villanos, entonces pasemos de largo. Luego sigue Fanservice la película, o mejor dicho, Ralph el Demoledor, con varios villanos, pero a la vez no. Y aquí, a ver, yo aquí primero no voy a contar los villanos reales como malos, y segundo, hay varios de estos personajes que voy a aclarar que en sí no son villanescos, más sí hay un buen punto para juzgarlos. Ok. De hecho, el primero que parte es una muy buena pregunta para juzgarlo. Jean. ¿Cuáles son los crímenes de Jean? Ok. Primero, el odio a Ralph, obviamente, y segundo, de alguna manera extorsiona o practica simonía con Ralph. A ver, en sí, algo que me pasó con esta película, para partir y diciendo que Jean es de una ética y moral bastante dudable, pero eso es tema aparte. Algo de lo que me pasó con esta película es si contaba a todos estos personajes, pues técnicamente no son seres vivos o no existen en el mundo real como personas.
Sin embargo, estos mismos seres saben que están vivos y que pueden morir de forma definitiva si por ejemplo desconectan el juego. O si pierden sus 3 vidas. Entonces, ¿de que se pueden condenar? Se pueden condenar. Digamos que sí. Ok. Y de hecho por eso quise partir con quien en teoría da el inicio a los problemas de la película de Ralph. Pues él mismo es quien admite que los aldeanos odian a Ralph en ese aspecto. Y de alguna manera él le mete el bicho de esta curiosidad. O sea, sí, el bicho de querer salir del juego para intentar de conseguir una medalla para poder pasar al penthouse. Pero más allá de eso, Jin no comete así como un pecado directamente en contra de Ralph. O sea, y cuando digo un pecado de forma directa me refiero a, como por ejemplo, robarle la medalla para que él no suba, o pegarle para que él se vaya del lugar, o hacer que Ralph robe todas las medallas del arcade para quedárselas a él. No, él no hace eso. Lo único que hace es que Jin le ofrece el penthouse a Ralph si él trae una medalla, pero como Ralph es un villano, él jamás podría traer una. Así que esto se puede tomar con una muy mala interpretación de lo que es la simonía, que en ese aspecto hay que entenderla, que es el pago o el aceptar el pago por las entidades eclesiásticas para poder comprar el cielo. Y de alguna manera esto se puede reinterpretar a lo que hace Jin con Ralph. Él le pide la medalla para que puedan acceder al penthouse y listo. Así que bajo este contexto demasiado extraño, pero que puede ser válido en ese aspecto, Jin sería un simoníaco. Y eso lo transforma en el primer condenado en la Bolgia 3 del fraude. Luego tenemos a los Seabugs, cuyos crímenes son la gula, la violencia, el asesinato y el intento de asesinato. A ver, estos seres de por sí no son malos, sí son malos. Estos seres de por sí son malos por su naturaleza, ya que destruyen todo por gula, pues su programación lo permite. Ahora bien, lo que hacen ellos, la forma violenta en la que logran devorar todos estos planetas y poder reproducirse, ¿se considera más violencia o por gula? Yo me iría por gula porque estrictamente es parte de la naturaleza de estos seres, el que tengan que reproducirse, el que deban devorar cosas. Por ende no sería justo castigarlos en violencia sabiendo que ellos tienen que comer para poder seguir viviendo y tener un linaje. Así que por lo lógico me iría por la gula. Luego tenemos a Taffyta Muttonfudge, cuyos crímenes son la violencia y la traición. Este es otro de esos personajes que me cuesta mucho decidir si es que es válido juzgarlos o no. Estrictamente no son malos por naturaleza y no odian a Vanellope en sí, sino que lo hacen porque su programación fue alterada por King Candy. Sin embargo, después de los eventos en la que Vanellope logra reiniciar el juego y por ende todos los personajes recuperan sus memorias, se arrepienten no por la decencia de que saben que cometieron un pecado, sino por el temor de que saben que cometieron un pecado, jamás se disculparon y ahora que Vanellope es la reina o la princesa en ese aspecto, tienen miedo de que sean asesinados. Entonces, bajo esta lógica, es difícil juzgarlos en sí. Sin embargo, por lo menos Taffyta se va a salvar de una manera bastante peculiar, y es que si en Sugar Rush todos los competidores, a excepción de King Candy, son niños, entonces lo correcto es que vayan al limbo, pues en teoría es un niño que nunca fue bautizado y cometió crímenes. Planteémoslo así. Luego tenemos a Agrioville, cuyos crímenes son la violencia y la traición. De este personaje es un poco más plausible para juzgar, ya que sabe que Vanellope es la princesa legítima de Sugar Rush, o la reina mejor dicho, y aún así decidió no dejar que Vanellope hiciera su carrera para reiniciar todo. Aun cuando su memoria está bloqueada por el hecho de que Vanellope es la legítima líder, jamás hizo algo en particular para poder detener esto. O sea, para poder hacer que esto pasase, perdón. Y por ende, en base a todo lo anterior, antes de mandarlo a la violencia por su extraño comportamiento bastante peculiar, sobre todo cuando captura a Ralph y a Felix, yo preferiría enviarlo a la traición en Ptolomea, por traicionar a quien en teoría siempre debió el obedecer. Y sí, aunque yo sé que Judeca es directamente la zona en la que el aprendiz traiciona a su maestro, digamos de alguna manera, ya he explicado en otros videos el que al final decidí dejar Judeca para aquellos traicioneros que sobrepasan este concepto o que directamente atentan contra Dios. Pero como Agrioville no traspasa ese nivel de traición,
Ptolomea es un buen castigo para él. Luego tenemos a Winchell y Duncan, cuyos crímenes son la violencia y la traición. De aquí hay más de lo mismo, solo que estos personajes, como son la guardia personal del rey, por lo que se va a entender, debería ser más fácil acusarlos de traición. Sin embargo, como estos personajes son más tontos de lo normal, además de que no hablan en casi toda la película, no sabemos qué tanto sabían sobre el plan de King Candy. Así que en vez de castigarlos en la traición, como agregó Bill, los enviaremos directamente a la violencia. ¿Y en qué parte de la violencia? Por lo menos en el flejetonte. Y por último tenemos a King Candy, o Turbo, llámenlo como ustedes quieran, cuyos crímenes son: es iracundo, es violento, tiene un historial de intento de asesinato, asesinó a alguien, sí, es un conspiranoico, hizo un golpe de estado, mantiene un control de la voluntad sobre aquellos que viven en Sugar Rush. King Candy en sí abre como el primer villano sorpresa de Disney, de estos villanos que jaja soy bueno, después soy muy malo. Pero a pesar de ser el primero en ser sorpresa, no es nada como para decir que no es malo, es muy malo. Y lo voy a decir de inmediato, la ira, la violencia no son lugares para él. Él merece un castigo peor. Ahora la duda es, ¿fraude o traición? ¿Podría ir en falsificadores por toda la línea de engaño? Sí, pero no solo abandonó su juego original como tal, sino que fue a otro juego para destruirlo, se encargó de derrocar una monarquía establecida para poder ponerse como el rey, engañó a toda una comunidad que en teoría le era leal a Vanellope, y eso se llama traición. Y como afectó a técnicamente 3 comunidades distintas, pero sobre todo a la de Sugar Rush, que es la que mantiene actualmente bajo tutela, eso va ante Nora. Luego pasamos a la película que redefinió el concepto de princesa en Disney. Y esta es Frozen, con 3 villanos. Primero, Eric y Francis, cuyos crímenes son la violencia y el intento de asesinato. A ver, estos 2 soldados de la mano del duque, su única misión es que si Elsa se transforma hay que ir a matarla. Así que, sin discutir, violencia en el flejetonte, punto. Luego tenemos al duque de Weselton, cuyos crímenes son la avaricia, la traición, el intento de asesinato. El duque, a pesar de ser un mal villano en ese aspecto, pues no es útil, ni siquiera tiene maldades, pero por sí hay algo de lo que sí hay que decir y por ende podemos juzgar. Y es que yo encontré que era correcto enviarlo a avaricia antes que a traición o violencia, ya que el único gran motivo para asistir a Arendelle fue para esposar, o mejor dicho, desposar a alguna de las princesas para casarse con ella, evidentemente, y así transformar su comunidad y la de Arendelle en un puente seguro para la economía, digámoslo así. Y de hecho, en toda la película trata de hacer como eso mismo. Hace todo hasta lo imposible para no perder los tratados, así que avaricia, punto. Y por último tenemos a Hans, cuyos crímenes son: es un traidor, tiene la historia de intento de asesinato, es un estafador, es un seductor y es un avaro. Hans, quien malamente pensé que se llamaba Christoph, no sé por qué mi mente, cuando vi Frozen y cuando la tuve que volver a ver, mi mente decía que Hans se llama Christoph, que Christoph se llama Hans, pero no, una simple confusión, en fin. Hans para mí es genial como villano, sorpresa. Su rol de príncipe que se interesa por Anna fue demasiado creíble. Y el que intentara de cuidar a Arendelle le dio muchos más puntos para no pensar en él como un villano. Pero claro, ese final maravilloso lo delata como un bastardo. Así que a juzgarlo. Aun cuando el gozo por poder y dinero podría ser válido para castigarlo en la avaricia, estamos claros que el fraude y la traición son lo más adecuado. La pregunta es ¿dónde? Y considero que a pesar de que él traiciona personalmente tanto a Anna como a Elsa, el castigarlo, por ejemplo, en Caín es imposible, en Antenora es difícil, pues no traiciona a su pueblo, sino que traiciona al pueblo en la que se le encomendó por petición de Anna, y lo traiciona entre comillas. Pues al fin y al cabo, él no es como que decide hacer un golpe de estado en contra de Arendelle o poner a la gente de Arendelle a pelearse entre sí mismas, sino que deciden cómo ir a enfrentar a Elsa. Así que Antenora no. Ptolomea tampoco, pues al fin y al cabo es Hans el invitado en cuestión. Si fuese, por ejemplo, Hans quien invitase a Anna y a Elsa a su respectivo reino,
ahí tendría mucho más sentido. Entonces, y obviamente Judecas no es una opción válida. Entonces, si traición no es una posibilidad, ¿qué parte del fraude sí sería una posibilidad? Hans hace todo lo posible para seducir a Anna, para desposarla, por ende pasar a ser el rey de Arendelle en ese aspecto, o por lo menos el más cercano al trono en Arendelle, y deshacerse de Elsa sería fácil porque entonces si Elsa muere, Anna pasa a ser la reina, y como Hans está casado con Anna, entonces él es el rey y después se puede deshacer de Anna. Eso es seducción pura y dura dentro del sentido poético, así que a la Borgia de los proxenetas y seductores. Luego tenemos a la película más cercana a lo que es el anime para el universo de Disney, y me refiero a Grandes Héroes o Big Hero 6, con su único villano, el profesor Callahan, o mejor dicho, Yokai, cuyos crímenes son el robo, el intento de asesinato, el asesinato, la venganza, es violento y es iracundo. Yokai es uno de esos villanos sorpresas, nuevamente, cuya única gran razón para ser malo es la venganza por la supuesta muerte de su hija, la cual fue un accidente laboral que pasó porque cierta persona no quiso revisar los parámetros ese día. Así que sin dudarlo, más que un verdadero ladrón, como para juzgarlo en la Borgia de los ladrones, es un violento de tomo y de lomo. De hecho, siendo profesor, Callahan en sí se nota que es medio iracundo con ciertos temas. Pero la violencia es lo que más destaca de este personaje y su deseo de venganza. Así que al flejetón te va a pensar. No hay más. Encima dejó morir a Tadachi. ¿Cómo así eso? Luego tenemos el resucitar furro de Disney con Zootopia, con varios villanos, aunque en particular no quise contar a Nick acá, obviamente. Y de hecho hay dos de ellos que es de bastante duda si es que ponerlos o no por su estilo de vida. Ya saben a quién me refiero, creo. Bien, iniciamos con Mr. Big, cuyos crímenes son el historial de asesinato, el intento de asesinato y el tráfico. Nosotros sabemos como espectadores que Mr. Big es malo, y agradecer que Judy salvó a la hija de él, obviamente, es una muy buena razón como para perdonarlo, no. Así que para mí, Mr. Big es más un violento del flejetonte. Si bien se redime, obviamente nosotros sabemos que tiene que tener su historial de crímenes. De hecho, en la misma serie después lo comentan, pero como aquí hemos dicho, vale solo de las películas. Luego tenemos a Kozlov, cuyos crímenes son el historial de asesinato, el intento de asesinato y el tráfico. Más o menos lo mismo que Mr. Big, violencia sin dudar en el flejetonte. Luego tenemos a Duke Rodríguez, cuyos crímenes son: es un ladrón, es un estafador, es un traficante. No hay por dónde desviarse con este personaje. Es un ladrón de poca monta, a la Borgia de los ladrones y listo. Luego tenemos a Doug, Walter y Giz, cuyos crímenes son conspiración el intento de asesinato. Doug junto con las otras cabras, obviamente. Me es difícil saber enviarlos a la violencia por los fríos que son para atacar o lo poco tranquilos que son para la hora del ataque, o directamente es enviarlos a la traición, pues estos personajes en cuestión están atacando una población de depredadores que no es menor en Zootopia, para hacerlos ver como malos y dejar que las presas en ese aspecto pasen a ser como los inocentes y los buenos en la película. Y eso se traduce directamente en Antenora. Así que Antenora los pasajes. Y por último tenemos a Dawn Bellwether, cuyos crímenes son: mantiene un control de la voluntad, el intento de asesinato, el fraude, la conspiración, la traición. Es una sembradora del caos. Me da pena por la alcaldesa Bellwether porque me recuerda mucho lo que es la historia de Judy en ese aspecto, pero obviamente con su giro de villanía. En fin, la gran tónica de estos villanos Disney en particular, que se montan como personajes buenos y después se revelan como bastardos. Y que Bellwether lo sea, es una prueba más de ello. Así que Bellwether junto con sus compañeros oveja Antenora. Todos los crímenes que cometió por un poco de poder no valieron la pena. Por último, pasamos a la última película de esta era como tal. Y es una película para mí especial, pues yo tengo un amigo que se sabía todas estas canciones de memoria, y yo me refiero a la película de Moana, con un único villano, y lo voy a decir así:
Pues aunque muchos pensemos que los Kakamora o, o Kokomora, como los digan dependiendo de la situación, son malos, la secuela de la misma Walt Disney Animation Studio, por ende es canon en este aspecto, como para contradecirme, confirma que en sí no son malos, solamente están perdidos. Y además tenemos al otro personaje que es Teika, que es la mala de turno, pero Teika no deja de ser como el alter ego, o mejor dicho, la versión corrupta de Tefiti, así que como son la misma persona y Tefiti no es mala, luego sería incorrecto de mi parte juzgarlo como un villano. Así que solamente hay un villano en la película de Moana. Y este es Tamatoa, cuyos crímenes son el robo, la avaricia, la violencia y el intento de asesinato. Y por uno que otro asesinato probablemente. Con Tamatoa sí es difícil diferenciar si es un ladrón o un avaro más que un violento, ¿ok? Considerando que sus más grandes logros iban a ser el robar el corazón de Tefiti, que no lo hizo al final, y robarle el gran gancho a Maui. Entonces, sí, para mí es más un ladrón que un avaro. Así que a la Borgia de los ladrones a sufrir. Y con esto sería el video de esta ocasión. Dale like, suscríbete, compártelo con un amigo. Pronto voy a estar trayendo la última parte de este video del infierno antes de mi gran ida de ollas con el siguiente video. Ese va a ser largo, le doy firmada que ese va a ser largo, pero espero que les guste. Así que eso. Nos vemos, besitos, cuídense.